Muy bien. Vamos a compartir la presentación y vamos a abordarla de una vez. Vamos a estar regresando porque sigue llegando gente. Muy bien, parentesco y alimentos. Ya hablamos ahorita al inicio de qué estamos hablando propiamente del parentesco y alimentos. Decíamos que alimentos no es tacos y enchiladas, son muchas cosas. Y el parentesco, bueno, pues ya lo comentamos. Dice, dos son las fuentes principales del derecho familiar, ¿sí? El parentesco y el matrimonio, ¿sí? Porque el parentesco nos da esa clasificación dentro de la familia a la hora de que pasa un tema, como les decía ahorita, cuando alguien muere, por ejemplo, y quiere heredar, ahí el parentesco se hace muy importante, ¿no? Y el matrimonio como una creación de muchas fuentes de derecho, de muchos vínculos, de muchos marcos y directrices legales, porque dos familias se unen y ahora son esposos y luego tienen hijos y esos hijos son hermanos y esos hermanos al rato se casan y luego tienen primos, sobrinos, cuñados, cuñadas y toda esa maraña vamos a decir, de lazos que los une, pues a la hora que hay un problema, es cuando hay que ver cómo está el parentesco. Primer grado, segundo grado, colateral, lateral, parentesco consanguíneo, parentesco por afinidad, etcétera, ¿no? Dice, el parentesco implica en realidad un estado jurídico por cuanto que es una situación permanente que se establece entre dos o más personas por virtud de la consanguinidad. Consanguinidad viene de sangre, ¿sí? Parentesco por consanguinidad viene de sangre, nuestros parientes más cercanos, mis hijos, mis hermanos. Del matrimonio o de la adopción, para originar de manera constante un conjunto de consecuencias de derecho, ¿sí? O sea, el tener un parentesco, ser parte de ese núcleo, pues trae consecuencias de derecho. Las tres formas del parentesco: por consanguinidad, por afinidad o por adopción. El parentesco por afinidad, ¿quién viene siendo? Por ejemplo, mis cuñados, ¿sí? Mis cuñados, mis concuños o mis cuñadas, esos son mi parentesco que tengo yo por afinidad con ellos. Entonces, el parentesco consanguíneo es aquel vínculo jurídico que existe entre personas que descienden las unas de las otras o que reconocen un antecedente común. De acuerdo al artículo 297 del Código Civil del Estado de Nuevo León, define el parentesco en dos líneas: línea recta o línea transversal. El artículo 297 dice, la línea es recta o transversal. La recta se compone de la serie de grados entre personas que descienden unas de las otras. La transversal se compone de la serie de grados entre personas que, sin descender unas de las otras, proceden de un progenitor o tronco común. Por ejemplo, mis abuelos, y luego yo, y luego mis hermanos, y luego mis hermanos tienen hijos, y los hijos de todos los hermanos son primos, pero todos proceden de un tronco común, ¿sí? La línea recta puede ser ascendente o descendente, o sea, hacia abajo o hacia arriba. O sea, hacia arriba vendrán siendo mis abuelos, y hacia abajo vendrán siendo mis hijos. El ascendente es la liga que consanguíneamente con su progenitor o tronco común de que procede. Y la descendiente es la que liga al progenitor con los que de él proceden.
La transversal puede ser igual o desigual según que los parientes se encuentren en el mismo grado o en grados distintos. Por ejemplo, los hermanos se encuentran en parentesco colateral igual de segundo grado. Los primeros hermanos, asimismo, se encuentran colocados en un parentesco transversal igual de cuarto grado. En cambio, los tíos, en relación con los sobrinos, se encuentran en un parentesco colateral desigual de tercer grado. De ahí estaban las familias enormes en Navidad, todos juntos, y primos, y tíos, y cuñados, y la cuñada, etcétera. Todos estamos ligados por un hilo invisible que ahí está, y que a la hora de que tenemos un tema legal, algo que arreglar, algo que en el que tenga que intervenir un juez, esos hilos que nos unen empiezan a aparecer, ¿sí? Y empezamos a ver cuáles son los grados de parentesco, ¿sí? Aquí hay una tablita, esa tablita no la hice yo, la saqué creo del libro o de internet, no recuerdo. Mis parientes por afinidad en línea ascendente, mis bisabuelos, abuelos, padres, hijos, nietos y bisnietos, y los por consanguinidad, mis bisabuelos hacia arriba, abuelos, padres, hijos, nietos, bisnietos, y luego línea colateral, mis tíos abuelos, mis tíos, mis primos, hermanos, sobrinos y nietos, ¿sí? Y así nos vamos. Y a la hora de, ¿por qué está aquí lo máximo? ¿Por qué está hasta el cuarto grado? A ver, permítame tantito, sigue llegando gente. ¿Por qué está aquí hasta el cuarto grado? Porque la ley dice que hasta el cuarto grado se hereda. Al momento de heredar en el acto jurídico de una sucesión hereditaria donde existe un testamento, y también inclusive en una sucesión legítima cuando no hay testamento, hasta el cuarto grado, más bien cuando no hay testamento, ¿hasta qué grado se puede heredar? Hasta el cuarto grado, si es que existe, ¿sí? Si hay un quinto grado, ese ya no le va a tocar, herencia, ¿sí? Código Civil del Estado de Nuevo León dice: la forma de computar el parentesco en línea recta consiste en contar el número de generaciones o bien el número de personas. El artículo 299 del mismo código dice: en la línea recta los grados se cuentan por el número de generaciones o por el de las personas, excluyendo al progenitor. Perdón, en línea transversal el cómputo es menos sencillo, pero cuando existen en realidad dos líneas, de acuerdo al artículo 300 del Código Civil del Estado de Nuevo León, dice: en línea transversal los grados se cuentan por el número de generaciones, subiendo por una de las líneas y descendiendo por la otra, o por el número de personas que hay de uno a otro de los extremos que se consideran, excluyendo la del progenitor o tronco común. Entonces, es complejo decirlo así, es mejor verlo en gráficas como lo hicimos acá. Pero vale mucho la pena entender este concepto, los grados del parentesco, porque así vamos a entender cómo están formadas las familias y cómo se van integrando esas relaciones familiares. Lo padre de esto es que son familias, y las familias unidas, pues olvídate, generan muchas cosas buenas. Pero esos vínculos que les digo que ahí están van a ser necesarios a la hora de un tema legal, ¿no? Principalmente cuando alguien muere y alguien va a heredar. Parentesco por afinidad, de acuerdo al Código Civil del Estado de Nuevo León, se define como: el parentesco de afinidad es el que se contrae por el matrimonio entre el varón y los parientes de la mujer, y entre la mujer y los parientes del varón. O sea, yo por ejemplo en mi caso tengo puras cuñadas, ¿sí? Ellas son mis parientes por afinidad, y sus esposos pues son mis concuños, también son parientes por afinidad. Pero ese parentesco
mientras estamos unidos en matrimonio, mi esposa y yo, ahí seguimos. Pero una vez, bueno, aquí viene un dicho, una vez se divorcia uno, ese parentesco desaparece, ¿sí? Digo, queda el cariño y la experiencia y lo que tú quieras, pero ya no hay ninguna obligación. Dice el dicho, dice, el parentesco por afinidad se extingue por el divorcio, así como en los casos de disolución del matrimonio por muerte de uno de los cónyuges o nulidad. Hay un principio tradicional que dice, muerta mi hija, muerto mi yerno, ¿sí? Así es, pero mientras está junto, pues ahí está la relación, ¿no? El parentesco por adopción resulta del acto jurídico que lleva ese nombre y que para algunos autores constituye un contrato. Por virtud del mismo se crean entre el adoptante y el adoptado los mismos derechos y obligaciones que origina la filiación legítima entre padre e hijo, de acuerdo al Código Civil del Estado de Nueva York. Antiguamente la adopción era marcada, en el acta de nacimiento era marcada y era definida con un código y con unas, inclusive de manera escrita, que la persona era adoptada, ¿sí? Por eso antes se adoptaba, ¿cómo les diré? De manera libre, ¿no? De manera libre. Siempre ha estado en el marco legal, ¿sí? Pero antes, en los tiempos de antes, pues, no se le avisaba a la autoridad, agarrabas al niño y me iba a quedar con él, y a lo mejor era el niño del vecino, de alguna familia que tuvo una desgracia, y yo lo agarraba y le voy a poner mi apellido y ya, no pasa nada. Ahora no, ahora es exactamente lo mismo. En las actas de nacimiento es como una afiliación legítima, como si fuera un hijo legítimo. El único que sabe que es adoptado, pues es por los papás, ¿no? Que adoptaron al menor, ¿verdad? Y en su caso el menor en un momento dado. El que adopta tendrá, de acuerdo al artículo 399, el que adopta tendrá respecto a la persona y bienes del adoptado los mismos derechos y obligaciones que tienen los padres hacia la persona y bienes de los hijos. El adoptado tendrá para con la persona o personas que lo adopten los mismos derechos y obligaciones que tiene un hijo. Él o los adoptantes adquirirán la patria potestad sobre el menor en caso de que el padre adoptivo esté casado con alguno de los progenitores del adoptado. Dicha patria potestad se ejercerá conjuntamente por ambos cónyuges, obviamente. Consecuencias jurídicas del parentesco consanguíneo. Y se crea el derecho y obligación de los alimentos. ¿Sí? Fíjense, crea el derecho y obligación de alimentos. Hablamos que los alimentos, no estoy hablando de tacos y enchiladas, estoy hablando del cuidado, de la educación, de la salud, y obviamente de alimentos, ¿sí? Todo eso engloba este concepto. Origina el derecho subjetivo de heredar en la sucesión legítima o la facultad de exigir una pensión alimenticia en la sucesión testamentaria bajo determinados supuestos. Crea determinadas incapacidades en el matrimonio y en la relación con otros actos o situaciones jurídicas. En la tutela legítima constituye la base para el nombramiento del tutor. Origina los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad que se contraen solo entre padres e hijos, abuelos y nietos, y en su caso. Tengo gente aquí esperando. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Para pasar a ver un video. Muy bien. Pasamos al video entonces. ¿Quieres generarte un segundo ingreso? Es hora de invertir en el Grupo Bimbo, la multinacional mexicana reconocida en todo el mundo.
Voy a dejar de presentar un momentito. ¿Buscas una herramienta de gestión de proyectos gratuita con usuarios ilimitados y proyectos ilimitados? Perdón, es que había muchos anuncios. Voy a salir yo aquí de la imagen. Bienvenidos a Lo que buscas. En el presente video hablaremos sobre el tema de parentesco y alimentos, esto en materia de derecho civil. La ley reconoce 3 clases de parentescos: por consanguinidad, por afinidad y civil. Hay parentesco por consanguinidad entre aquellas personas que tienen un progenitor en común. Este progenitor en común puede ser el padre, el abuelo, el bisabuelo, etc. El parentesco es más lejano a medida que el tronco común familiar esté más distante. El parentesco por afinidad es el que se contrae por el matrimonio y comúnmente se le llama parentesco político. Existe entre cada uno de los contrayentes y los parientes consanguíneos del otro, como suegros o cuñados. El parentesco civil es el que nace de la adopción y sus efectos se limitan al adoptante y al adoptado sin que sus respectivos parientes se vean ligados en forma alguna. Es decir, el hijo adoptivo no tiene abuelos, no tiene primos, no tiene tíos, porque no tiene ninguna relación familiar civil con ninguno de los parientes de su padre adoptivo. El parentesco puede ser también en línea recta o en línea transversal. El parentesco en línea recta es entre las personas que descienden unas de otras, como padres, hijos, nietos, etc. Y hay parentesco en línea transversal entre los parientes que no se encuentran en el caso anterior, como hermanos, tíos, sobrinos o primos. En el lenguaje jurídico, la palabra alimentos no tiene el significado restringido que nos es familiar, sino que comprende, además de la comida, el vestido, la habitación y la asistencia médica en casos de enfermedad. Y tratándose de menores, los gastos necesarios para la educación primaria y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión que le permita ganarse la vida honestamente, de acuerdo con sus circunstancias personales. La obligación de dar alimentos es recíproca, es decir, el que los da tiene a su vez el derecho de pedirlos si llega a verse en situación de necesidad y en todo caso, la obligación estará proporcionada a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. Están obligados a darse alimentos los cónyuges entre sí, los padres deben dar alimentos a los hijos a los padres en el caso de que ya sean muy grandes de edad y los hijos puedan proporcionarles alimento. Y a falta o imposibilidad de las personas anteriormente mencionadas, la obligación recae en los parientes más próximos hasta el 4º grado de la línea transversal, siempre que se trate de menores de 18 años o de incapacitados. El adoptante y el adoptado tienen a este respecto la misma obligación que los padres y los hijos. El derecho de recibir alimentos no es renunciable ni puede ser objeto de transacción y puede ser exigido por el interesado mismo, por sus parientes más próximos o, en el último caso, por el Ministerio Público, como es el caso de las pensiones alimenticias. Cesa o termina la obligación de dar alimentos cuando el que la tiene carece de medios para cumplir, es decir, que no cuente con recursos económicos para poder proporcionar alimentación o vestido o habitación a las personas que tiene la obligación. También cesa cuando el alimentista deja de tener necesidad de ellos, es decir, cuando ya tiene un trabajo, cuando llega a ser mayor de edad y puede valerse por sí mismo, etc. En caso de injuria o falta grave por parte del alimentista o si éste abandona injustificadamente la casa de quien debe prestarlos, es decir, si un hijo tuviera alguna falta grave hacia sus papás, en el caso de que ellos son los que tienen la responsabilidad de proporcionar alimento, entonces el alimentista, es decir, el hijo, pierde este derecho y los padres pierden la responsabilidad de proporcionarle alimento, techo y vestido. También se pierde la obligación de dar alimentos cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa
o de la falta de aplicación al trabajo de quien pretende recibirlos mientras subsistan estas causas. Es decir, cuando solamente por comodidad para recibir alimentación, para recibir vestido, para recibir casa o servicios médicos, se deje de trabajar o se caigan los vicios solamente por comodidad. ¿Qué les pareció? Muy importante este tema. Porque muy bueno, maestro. Casualmente anoche lo vi antes de dormirme. Qué bueno. Dándole una repasadita aquí al tema. Ese mismo video, muy bueno. Qué bueno, qué bueno. Oiga, una pregunta, maestro, así sí. Rapidito. Dice nuestro material que de acuerdo al artículo 1603, dice, el parentesco de afinidad no da derecho de heredar. Uh-huh. Entonces lo que yo estoy entendiendo es que la adopción genera un parentesco por afinidad. No es así. No, la adopción no da un parentesco por afinidad. La adopción es un parentesco, le llaman civil. Civil. Ya. Sí, civil. Perdón, la adopción da un parentesco civil, y sí, ese sí tiene derecho heredado. Eso es. Tiene los mismos derechos y obligaciones que un hijo cualquiera. Entre padre e hijo, hijo y padre, ok. Es correcto. Como consanguíneo, muy bien. Así es. Quedó contestado, resuelto, maestro, gracias. Qué amable, gracias. Gracias a ti. Sí. Muy bien, continuamos con la presentación. Ahora sí vamos a ver el tema de alimentos, que ya más o menos le dimos un entre con el video. Y muy bien, compañero, lo felicito, Oscar, por haber, eso es lo que yo les decía al principio del curso, que era muy importante, documentarse un poquito acerca de lo que se va a ver en la clase, no solo en la mía, en la clase que sea, ¿sí? Un poquito antes de la clase, si no pudieron hacerlo con mayor tiempo, porque como que la mente se prepara para recibir esa información y es más fácil el entendimiento a que de repente llegas, te sientas, estabas acostado, estabas viendo la tele, estabas haciendo una cosa totalmente diferente y de repente entras a la clase. La mente tarda un poco en hilvanar y acomodar las ideas. Entonces, es muy bueno lo que hizo el compañero de un poco antes darle una revisada. Muy bien, por eso. Dice, los alimentos constituyen... A ver. ¿Me están escuchando o no? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ok. Escucha. Perfecto. Los alimentos constituyen una de las consecuencias principales del parentesco y abarcan, de acuerdo al artículo 308, la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en caso de enfermedad. Respecto a los menores, comprenden además los gastos necesarios para la educación primaria del alimentista y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión. ¿Sí? Los alimentos también se presentan como una consecuencia del matrimonio, estatuyendo al efecto el artículo 302 del Código Civil del Estado de Nuevo León. ¿Qué dice el artículo 302? Dice, los cónyuges deben darse alimentos. La ley determinará cuándo queda subsistente esta obligación en los casos de divorcio y otros que la misma ley señale. Los concubinos también están obligados a darse alimento cuando carezcan de ingresos o bienes propios suficientes para subsistir y estén imposibilitados para trabajar. Entonces, es una de las principales obligaciones que nacen con el matrimonio. Y otra vez, pues no nos damos cuenta, lo hacemos porque así es la costumbre, ¿verdad? Y así es la herencia que traemos. Pero a la hora que se divorcia y todo, ahora te los exijo, ¿verdad? Y es cuando empiezas a medir las cosas, ahora cuánto te voy a dar, cuánto te tengo que dar, cuántos alimentos, el seguro médico, etcétera, y es cuando empieza ahora sí que la rebatinga, ¿no?
Las características de la obligación alimentaria son, es una obligación recíproca, ¿sí? O sea, la tengo que dar yo y el alimentista, pues la obligación de recibirla, ¿sí? Es personalísima, es intransferible, es inembargable el derecho correlativo, es imprescriptible, es intransmisible, es proporcional, es divisible, crea un derecho preferente, no es compensable ni renunciable y no se extingue por el hecho de que la prestación sea satisfecha, ¿sí? Siempre está la duda de cuándo se acaba esta obligación de dar alimentos. ¿Cuándo se acaba? Oye, tengo unos vecinos que los hijos están estudiando y me pregunta, están divorciados y me pregunta el papá que a veces viene a verlo, me dice, oye, pues ¿cuándo se acaba esto? Y yo, pues cuando se acaba, cuando tus hijos ya sean, que sean independientes, ¿no? Ahí es cuando se acaba. Tú estás trabajando mucho para que ellos sean independientes, pero bueno, pues están estudiando, ya terminaron la carrera y ahora empezaron la maestría y a lo mejor empiezan el doctorado, sabrá Dios, o después de la maestría se quieren ir a estudiar a otro lado, y bueno, pues, ¿cuándo se acaba? ¿Cuándo se dice que ya se acaba? La ley dice que es cuando es la mayoría de edad y cuando ya no la necesiten. Entonces lo deja así como abierto, ¿sí? Porque bueno, ya ven que ahora dicen que los hijos duran mucho tiempo en las casas con los papás si no se han casado. Perdón, entonces mientras tanto ahí están. Yo por eso a mis hijos les digo, terminando la carrera, te vas buscando un departamento, ¿no? Haces tu maestría si la quieres hacer, pero ya la haces con tus recursos, si quieres te ayudo, y así en tono de broma y broma, pero ahí vamos más o menos estableciendo una línea límite, ¿verdad? Para que también ellos se vayan haciendo la idea. Esa es mi forma de pensar. A ver, Lorena Hernández, ¿quiere decir algo? Lorena, ¿quieres decir algo? ¿Siempre no? Ay, disculpe, maestro, pensé que ya había quitado el micrófono. No, adelante. Entonces, cuando hay una pensión alimenticia, no necesariamente se deja de dar hasta los 18, sino hasta que los hijos dejen de estudiar. Exactamente, o sea, si a los 18 el muchacho o la muchacha está estudiando, sigue estudiando, no ha terminado, por ejemplo, su carrera, por ejemplo, hay que seguir aportando. Obligadamente hay que seguir aportando. Cuando el hijo termine y que ya empezó a trabajar y que esto y que el otro, tú ya puedes, como papá, dejar de dar esos alimentos o pedirle al juez que ya el muchacho está independiente y pues ya. Pero si de repente el muchacho dice, no, es que yo quiero seguir estudiando y quiero hacer una maestría y quiero hacer esto y lo otro, entonces pues ahí ya el juez ayudará a darle sentido a esa situación que está pasando. Muchas gracias, maestro. De nada. A ver, Oscar Nava, adelante. Oscar, no, siempre no. Perdón, gracias, maestro. Dice aquí nuestro texto que la obligación de dar alimentos se satisface de dos maneras, se puede satisfacer de dos maneras. Una, mediante pago, ¿no? Económico, así lo interpreto. Y la otra es que te lo lleves a vivir contigo a tu casa. Así es, así es. Y bueno, no solamente llevártelo a vivir, que tú lo mantengas en tu casa, ¿verdad? Que le des el estudio, la alimentación, la educación, todo. Educación. Salud y todo, ¿verdad? Pero ahí cuando el muchacho es que tiene conciencia, por su edad, pues él puede decidir, güey, pues yo quiero estar con mi mamá, o yo quiero estar con mi papá, y puede pasar eso, no lo puedes tú obligar, ¿no? Eso es. Sí, menciona ahí el texto algunas variantes, ¿verdad? En relación a eso. Si el huerco no quiere venir a vivir con el papá, por ejemplo.
Exactamente, o sea, si el huerco no quiere venir con el papá, no por ello voy a dejar de dar alimentos. ¿Sí me explico? Ah, ¿no se quiere venir conmigo? Ah, pues tú no le doy alimentos. No, tienes que darlo. ¿Dónde esté? Sí. Por eso, papá. Gracias, maestro. De nada. Continuamos. Dice la reciprocidad de la obligación alimentaria, artículo 301, dice la obligación de dar alimentos es recíproca, el que los da tiene a su vez el derecho de pedirlos. ¿Sí? Dice carácter de personalísimo de los alimentos, dice la obligación alimentaria es personalísima por cuanto que depende exclusivamente de las circunstancias individuales del acreedor y del deudor. Los alimentos se confieren solo a una persona determinada en razón de sus necesidades y se imponen también a otra persona determinada, tomando en cuenta su carácter de pariente o de cónyuge y sus posibilidades económicas. ¿Sí? Todo tiene que, no puedes pedir alimento más de lo que el deudor puede dar. ¿Sí? Es proporcional a su percepción de ingresos, a su modo de vida, su costumbre y modo de vida. Tiene que ser así. Se hace un problema porque a la hora de exigir los alimentos, pues ustedes saben que a través, si estás trabajando en una empresa, por ejemplo, a través de tu nómina se te retiene la parte de alimentos que tienes obligación. Pero cuando no tienes ese tipo de trabajo, cuando no hay esa capacidad de como que ya trabajas, pero trabajas por tu cuenta, que tu empleo es pues informal, pues ¿cómo te los exijo? ¿Verdad? Si no los quieres dar, ¿cómo te los exijo? Se hace complicado. Sí se puede, pero se complican las cosas. De la naturaleza intransferible de los alimentos, la obligación alimentaria es intransferible, tanto por herencia como durante la vida del acreedor o del deudor alimentario. Se trata de una consecuencia relacionada con la característica anterior. O sea, no lo puedo decir, ¿sabes qué? Se lo voy a pasar, este derecho de alimentos, no se lo voy a pasar a mi primo. Papá, va a ser mejor darlo a mi primo. No, eso no se puede hacer. Inembargabilidad de los alimentos, tomando en cuenta que la finalidad de la pensión alimenticia consiste en proporcionar al acreedor los alimentos necesarios para subsistir, la ley ha considerado que el derecho a los alimentos es inembargable, pues de lo contrario sería tanto como privar a una persona de lo necesario para vivir. O sea, tú no le puedes embargar, esta es una soncera, ¿no? Que yo considero, porque aquí estás hablando de que no le puedes embargar el derecho de alimentos al deudor, perdón, al alimentista, al que recibe los alimentos. Pero ¿qué pasa al que tiene la obligación de dar alimentos? Y si se le pueden, a esa persona sí se le pueden embargar bienes de su propiedad, por temas o problemas que tenga mercantiles, y eso puede impedir que dé los alimentos a los cuales tiene obligación. Entonces ahí hay una contrapunta de la ley, pero bueno, se dirimen en su momento con eso, pero bueno, en todas las leyes y todas las obligaciones que hay, si las analizamos a profundidad, veremos siempre que hay una excepción a la regla o que se contrapone con otras. No pueden estar todas en línea recta, facilita, sino que siempre hay un tema que se contrapone, y eso es lo que yo les decía, a la hora de resolverlo en un juicio, eso puede ser considerado como candidato la sentencia para hacer una jurisprudencia, ¿sí? Porque se está contraponiendo con una situación que en ninguna parte dice cómo se resuelve, entonces tiene que resolver pues negociando, ¿sí? Legalmente hablando, desde el punto de vista judicial, ¿sí? Y esa resolución puede ser candidato para hacer jurisprudencia. Imprescriptibilidad de los alimentos. Debemos distinguir el carácter de imprescriptible de la obligación de dar alimentos del carácter imprescriptible de las personas ya vencidas. Respecto al derecho mismo, para exigir alimentos, en el futuro se considera por la ley como imprescriptible. O sea, nunca se acaba
el derecho de pedir o dar alimentos. Esa es otra contrapropuesta o otro contrapunteo de la ley, porque si en un lado dice que puedes dejar de dar alimentos cuando la persona ya es independiente, por otro lado dice que este derecho y obligación no prescribe, o sea que no se acaba nunca. Entonces, ese es otro donde choca, ¿no? Con una cosa y la otra. Pero así es la ley. No puede ser línea para todo. Siempre en algún punto se va a contraponer con algo. La naturaleza intransigible de los alimentos, de acuerdo al artículo 321, dice: el derecho a recibir alimentos no es renunciable, ni puede ser objeto de transacción. No puedo decir, si soy mayor de edad o algo, decir, no, yo no quiero alimentos. Te los tengo que dar porque yo como obligado a dar los alimentos, yo no puedo decir, no se los doy porque no los quiere, ¿sí? Porque entonces me van a fregar a mí la ley. Entonces yo los tengo que dar, no me importa si los quieres o no los quieres, ahí están. ¿Sí? Carácter proporcional de los alimentos. La proporcionalidad de los alimentos está determinada de manera general en la ley de acuerdo al principio reconocido por el artículo 311. Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. ¿Sí? Proporcionar a las necesidades, a la posibilidad económica, al modo de vida, etc. Divisibilidad de los alimentos. La obligación de dar alimentos es divisible. El principio, las obligaciones se consideran divisibles cuando su objeto puede cumplirse de diferentes prestaciones. En cambio, son indivisibles cuando solo pueden ser cumplidas en una prestación. Los alimentos se pueden dar de varias maneras, por eso habla de la divisibilidad. Tú puedes, por ejemplo, si al muchacho hay que, cada vez que se enferma, pues que te hablen para pagar el tema de la enfermedad, ¿no? O tú puedes hacer, le compro un seguro, por ejemplo, de gastos médicos mayores, o lo inscribo en el seguro del IMSS, ¿sí? Y ya tiene su seguro, y esa es una parte, se evalúa esa parte, y si yo tenía que dar 10,000 pesos, bueno, el seguro me cuesta 3,000 mensuales, bueno, ahora me quedan 7, por ejemplo, si se determina en una parte económica. Y bueno, y pago yo la escuela. Yo pago la escuela, yo pago su seguro de gastos médicos, ¿verdad? Y doy una mensualidad de una cantidad en efectivo, por ejemplo. Todo eso se acuerda con el juez. Y ya. Y así queda. Entonces, por eso la puedes dividir de varias maneras. Si fuere, o dar el efectivo total y ya. Y la persona que está bajo la tutela del menor, pues que se encargue de pagar la escuela, de pagar el seguro, de pagar el tema médico, de pagar, etcétera, ¿no? Si fueran varios los que deben dar alimentos y todos tuvieran posibilidad para hacerlo, el juez repartirá el importe entre ellos en proporción a sus haberes. Si solo algunos tuvieran posibilidad entre ellos, se repartirá el importe de los alimentos, y si uno solo la tuviere, él cumplirá únicamente la obligación. Vemos, por ejemplo, que hay muchos viejitos abandonados, ¿sí? Abuelitos abandonados. La ley exige darle alimentos por los familiares. Entonces te puede tocar dar alimentos a tus padres, que ya están grandes, muy grandes, y dar alimentos a tus hijos. Tú te divorciaste y te está tocando esa obligación de dar en varias formas. Entonces el juez evalúa, a ver, es mucho, entonces pues vamos a dividir. Si no más puedes dar 10,000, bueno, pues 2 para los viejitos y 8 para los hijos, y ahí se determina. Pero es una obligación dar a la gente grande también. Carácter preferente de los alimentos. La preferencia del derecho de alimentos solo se reconoce en favor de la esposa y de los hijos sobre los bienes del marido. Este derecho puede también corresponder al esposo en los términos del artículo 166 cuando carezca de bienes y éste esté incapacitado para trabajar.
La mujer siempre tendrá el derecho preferente sobre los productos de los bienes del marido y sobre sus sueldos, salarios o emolumentos, por las cantidades que correspondan para la alimentación de ella y de sus hijos menores. También tendrá derecho preferente sobre los bienes propios del marido para la satisfacción del mismo objeto. La mujer puede pedir el aseguramiento de bienes para hacer efectivos esos derechos. ¿Qué dice este artículo? Que la mujer puede pedir el aseguramiento de los bienes del ex marido, planteando un caso de ese tipo, a fin de asegurar la obligación de que le den alimentos. Es como una garantía, ¿sí? Dejar los inmuebles en garantía para que dé los alimentos. No los puede vender, no puede hacer nada con esos inmuebles hasta en tanto no esté asegurado esa obligación. El marido tendrá el derecho que a la mujer concede el artículo anterior en los casos en que ésta tenga obligación de contribuir en todo o en parte para los gastos de la familia y del hogar, ¿sí? Entonces es un derecho que no te puedes quitar, no lo puedes cancelar de ninguna manera. Si estás divorciado, si se dio el acto jurídico de divorciarse, bueno, pues te queda esa obligación de dar alimentos. Me voy a aventar una frase que dijo una abogada que yo respeto y aprecio mucho, especialista en divorcios y muy enfocada al tema de la mujer, ayuda a muchas mujeres, apoya a muchas mujeres, temas de este tipo. Y dice, en un divorcio nadie gana, nadie, güey. Ni la esposa, ni el esposo, ni los hijos, nadie gana, es pura pérdida. Entonces, ay caray, pues hay que, eso te invita a reflexionar un poco. Vamos a ver un video que honestamente no me acuerdo de qué es siempre les pongo ahí de qué se trata para acordarme porque veo muchos videos. Este es enfocado al tema de alimentos. Voy a dejar de presentar. Salgo un poquito aquí del aire. ¿Sabes para qué rinde un sobre de Tang? Para pasar tiempo juntos y disfrutar de la diversidad de sabores. Ay, discúlpenme por los anuncios. Nos toca analizar ahora a los alimentos, hacer un estudio de los mismos. Vamos a ver el concepto que nos proporciona Rogina Villegas de alimentos y nos señala que es la facultad jurídica que tiene una persona denominada alimentista para exigir a otra lo necesario para subsistir, en virtud del parentesco consanguíneo, del matrimonio o concubinato,
o del divorcio en determinados casos. Hay otro concepto, pero ya de obligación alimentaria o alimenticia, que nos proporciona Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña, quien señala lo siguiente: en México, la obligación alimentaria es aquella mediante la cual se provee a una persona de los satisfactores tanto de sus necesidades físicas, intelectuales y morales, a fin de que pueda subsistir y cumplir su destino como ser humano, sobrepasando la simple acepción de comida. Que es a lo que nos vamos inmediatamente cuando se señala la palabra alimentos. Ya habíamos mencionado en la clasificación de las normas jurídicas de Eduardo García Maínez que el concepto que el Código Civil o las leyes familiares o códigos familiares, dependiendo del estado en el que se encuentren, cuando nos dan el concepto de alimentos, son de ese tipo de normas de definición o declarativas, porque si nos quedamos con la sola palabra tenemos una definición la mayoría de las personas de alimentos, pero vemos que el concepto jurídico es mucho más amplio. Y vamos a ver algunos artículos, solamente en este caso tomé dos artículos de diferentes leyes. Ustedes pueden verificar en su ley familiar o código familiar o códigos civiles de los que sean ustedes parte, para que analicen el concepto de alimentos, que puede ser más amplio que los que vamos a ver o menos. Vamos a ver el concepto que nos da el artículo 308 del Código Civil del Distrito Federal. Nos dice que los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso los gastos de embarazo y parto. Respecto de los menores, además los gastos para su educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales. Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograr en lo posible su habilitación o rehabilitación y su desarrollo. Y, finalmente, por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, además de todo lo necesario para su atención geriátrica, se procurará que los alimentos se les proporcionen integrándolos a la familia. Entonces este es el concepto, bastante extenso porque hay algunos artículos de códigos civiles que no abarcan lo específico a los adultos mayores. Un concepto pues bastante completo de todo lo que abarca los alimentos. Tenemos también otro concepto de, en este caso, el artículo 206 del Código Familiar para el estado de Sinaloa. Vamos a ver qué nos dice. Nos señala: los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación, el sano esparcimiento. Aquí estamos viendo algo que no contiene el anterior artículo. Y la asistencia médica y hospitalaria en caso de enfermedad. Además, los gastos necesarios para la educación del alimentista y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus circunstancias personales. Entre los alimentos se incluirán los gastos de embarazo y parto en cuanto no estén cubiertos de otro modo. Y su último párrafo nos señala: la obligación de dar alimentos no comprende la de proveer de capital a los hijos para ejercer oficio, arte o profesión a que se hubiere dedicado. Entonces es un concepto distinto que abarca mucho de lo del artículo del Código Civil del Distrito Federal, pero sí tiene algunas diferencias. Por ejemplo, aquí
el sano esparcimiento, no menciona lo de los adultos mayores en específico, ni tampoco lo de las personas con discapacidad o declarados en estado de interdicción. Y se aclara aquí en los gastos de embarazo y parto en cuanto no estén cubiertos de otro modo. Ahora, ¿qué son los límites de la obligación alimenticia? Bueno, no debe de exceder de las cantidades necesarias para que el acreedor alimenticio pueda vivir decorosamente. Entonces, por lo tanto, comprende solo las cantidades necesarias para que el acreedor tenga lo necesario para vivir. ¿Sí? Tampoco ha de estar en desproporción con la posición económica de quien debe darlos. En este caso, si ellos fueran divorciados y se le fija una pensión alimenticia en favor de los hijos, pues que él también requiere quedarse con lo necesario para subsistir y no se le puede exigir más de lo que pueda dar, ¿sí? Y ni ella excederse en los gastos y reclamar más, que es una situación que desgraciadamente en la práctica se da, pero que existen los medios necesarios para equilibrar estas posiciones, además que recuerden que también pues la obligación es de ambos, ¿sí? En este caso, si ella también trabaja, pues también debe de contribuir a los alimentos. Entonces, los alimentos se prestan normalmente de manera voluntaria y espontánea, es como debería de ser. Solo en casos excepcionales el cumplimiento de este deber exige la intervención judicial. Ahora, ¿quiénes son los sujetos de la obligación alimenticia? Bueno, tenemos a los deudores alimenticios, que es la persona que tiene la obligación de cubrir esos alimentos según sus posibilidades económicas, para lo cual proporciona una cantidad de dinero o en especie, o integra a la familia, como veremos, al acreedor alimenticio. Y por su parte, el acreedor alimenticio es la persona que legalmente compruebe la necesidad real y evidente de recibirlos. Debe de permanecer esa necesidad. El derecho de percibir alimentos inicia con la necesidad de estos por parte de un acreedor alimentario y la obligación de proporcionarlos con la capacidad económica del deudor alimentista. Ello en virtud del parentesco por consanguinidad, por la celebración del matrimonio o cuando existe concubinato, por adopción y en determinados casos, aún después de disuelto el vínculo matrimonial, subsistiendo ese derecho en tanto exista y se demuestre la necesidad del acreedor alimentario y la capacidad del deudor de suministrarlos. Entonces aquí tenemos, está el padre frente al hijo, este sería el deudor alimenticio y el acreedor alimenticio. Por su parte, de este lado tenemos a un adulto mayor que ya en ese momento puede tener el carácter de acreedor alimenticio, si tiene la necesidad, como lo veíamos en el artículo de la ley del Código de Sinaloa, y por su parte está su hijo como deudor alimenticio, que tendrá que proporcionar esos alimentos, porque además, lo veremos en las características de los alimentos, son recíprocos. Quien da los alimentos, por ejemplo, si fueran ellos a través del tiempo, ¿verdad? Si él como padre proporcionó los alimentos en su momento a su hijo, con el transcurso del tiempo, ahora él tiene el derecho a los alimentos, se convierte en acreedor alimenticio y podrá reclamar, en caso de que su hijo de manera voluntaria no lo haga, reclamar el pago de los alimentos. Muy bien. Listo. ¿Qué les pareció? Básicamente, No se vio nada. ¿Cómo? Bueno, yo no vi nada. No se vio nada. No se vio, maestro. ¿Cómo? Puro silencio. ¿Es en serio? No se vio, maestro, no se vio nada. Pensamos que ya se había ido. No, yo estaba esperando, si ustedes viendo el video, nosotros nomás lo vi yo.
Sí. Qué bárbaro, qué bárbaro. Sí, yo pensé que tenía falla ahí. Si nos comparte la liga, maestro, lo podemos ver cada quien. Claro, Sí. ahorita mismo, para que ustedes lo vean en su momento. Ah, qué Oiga, caray. maestro, una pregunta. Dígame. Una pregunta. En relación a la retroactividad de los alimentos. Okay. O sea, el pelado nunca cumplió, el muchacho ya está grandecito, y pues en ese momento sigue estudiando, y en ese momento, digamos, pues se le exige que cumpla con su responsabilidad, pero pues todo lo que se comió el niño, ¿verdad? Y todo lo que estudió y todo lo que se gastó, ¿verdad? Para atrás. Se puede pelear. El juez dirá en su momento de por qué no lo hicieron desde que debía ser. Si la persona estaba, por ejemplo, hay situaciones en las que el deudor alimentista estuvo, por ejemplo, enfermo, estuvo incapacitado por enfermedad, y ahí se justifica, ¿sí? Si nunca se lo pidieron, es una atenuante de por qué pues, no se lo pidieron, ¿sí? Y cuando se hace grave es cuando no cumple, se te exigió y no cumpliste, te escondiste y nunca cumpliste. Eso es. Así es. Y hay un procedimiento para exigirlo, ¿va? Ahorita ya es cárcel si no cumples. Y la actualización ¿verdad? Sí, en ese caso, pues me imagino que habrá multas y recargos, ¿no? Como en el SAT. Sí, debería ser así. Daños y perjuicios y todo eso. Claro. Gracias, maestro. Quedó contestada la duda. Gracias. Qué bueno. A ver, sigue Adelaida. Sí, buenas noches. Buenas noches. Mire, ¿qué pasa? O sea, si una persona, pues, está dando 750, vamos, a la semana, pues no se completa, son 2, y pues la escuela, y pues la casa, el agua, la luz, o sea, pues todo el mundo sabemos, los que somos padre de familia, 750, pues no compensa, no se alcanza, ¿no? Pero ponen una demanda por pensión de alimentos, y el juez determina que tienen que pagar el 24% o el 25%, dices tú, híjole, pues si gana la persona, no sé, si pone que 2,000 pesos, pues en vez de beneficiarlo ya salió perjudicado, ¿no? Entonces, porque pues ahora en vez de dar 750 va a decir, pues qué padre, ya nada más tengo que dar 440, 450 pesos. O sea, pero pues no sé, ¿con base a qué se determina esa cantidad? Es un porcentaje que se determina y que va muy de acuerdo a lo que percibe el deudor, ¿verdad? El deudor alimentista. Bueno, y hay una serie de factores, ¿no? Si por ejemplo un matrimonio que estaba acostumbrado a vivir de una manera, vamos a decir, como ricos, ¿verdad? Y de repente va a dar una pensión alimenticia como pobres, pues no, ¿verdad? El juez tiene que intervenir en eso, y esa es una de las variables que se toman en cuenta, más el porcentaje de alimentos que determina la ley. Y si no alcanza, bueno, pues ese es el caso de muchos. A lo mejor el juez le pide, oye, da más, pero pues ahora tú y yo tampoco vas a vivir. El juez tiene que cuidar esa parte de que él también pueda vivir con lo que está ganando, ¿verdad? No, sí, pero entonces ahí ya salió contraproducente la demanda, ¿no? Porque dice, qué rico, porque daba 750, pues ahora voy a dar 400 pesos. Tú, pues, ahí es donde interviene el abogado, ¿sí? Si usted es abogada y va una persona con usted, ¿cuánto le da? No, pues 750 pesos. ¿Cuánto debe de dar? ¿Sí? Revisan cuánto debe dar en ese momento, cómo está la ley, cuánto debe de dar, y ¿sabes qué? Oye, pues es que está dando más de lo que debe de dar, te va a salir en contra, te va a jugar en contra esta demanda. Ajá. Entonces, mejor, pues no le muevas, ¿verdad?
Ah, ok, correcto, gracias. De nada. Lorena Hernández, ¿quiere decir algo? Sí, maestro, es una duda. Por ejemplo, ¿sí me escucha? Es que te escuchaba un poquito cortado, pero no sé si soy yo o soy tú. Adelante. Adelante. Es una duda referente a, por ejemplo, si los hijos ya son... ¿Sí se escucha? Sí. Si los hijos ya están, ¿qué? Perdón. Por ejemplo, si los hijos ya son grandes, ya son independientes, como usted dice, ya tienen su vida, pero viven en casa de la mamá y hay un divorcio, ¿el papá tiene la obligación de darles todavía una pensión alimenticia a la mamá, aunque ellos ya sean independientes? A la mamá. Ya están divorciados. ¿Sí? Sí. Es muy buena ellos ya son independientes, pero viven ahí. No tiene obligación, los hijos viven ahí, el deudor, que ya no va a ser deudor porque ya no tiene por qué darle alimentos, se entiende que los hijos tendrán que ver por su mamá, obligadamente. Okay. Sí, pero hay pensión compensatoria. Sí, muchas gracias. De nada. ¿Qué dijiste, Beire? Perdón. No se preocupe, no te preocupes. Déjame les paso la liga. Antes de que se me olvide, y les quiero decir algo ahorita. Por el chat. La liga. Me ha estado buscando gente de ustedes, digo, de la clase de ustedes y de las otras que llevo, diciéndome así de maestro, por favor, ábreme la plataforma porque no pude mandar la tarea. ¿Sí? Yo no puedo abrir la plataforma a la gente que se le olvidó subir la tarea, nomás porque sí, ¿sí? No es algo, digo, es algo sencillo, claro, es picarle unos botones y se abre y la pueden subir. Pero yo lo hago cuando es una persona que me pide abrirla por una situación que tuvo en ese momento. No la abro, no la voy a abrir, no lo voy a hacer, así nomás porque es que se me olvidó, se pasó toda la semana y no me acordé, y ya me acordé y ahora lo quiero hacer y pues está cerrado, ya pasó el tiempo. En algunas de las actividades, si yo le abro la plataforma a una persona, se abre para todos, ¿sí? En algunas otras actividades yo abro la plataforma o las actividades de manera individual, se puede, pero en otras no, como los SCORM, que me dice la gente, es que no alcancé a hacer el SCORM. ¿Lo puedes abrir? No lo puedo abrir porque lo abriría para todos, no se puede abrir de manera individual. Entonces, pues tengamos cuidado con eso. Yo sé que ustedes no pasó en esta clase, fue en otra, pero yo doy la oportunidad cuando creo que realmente una situación que impidió subir la tarea, y lo hacemos con mucho gusto. Ahora, está la semana de recuperación también, que ahí pueden recuperar las personas que sienten que les faltó algo. Como quiera. Maestro. Dígame. Disculpe, lo que pasa es que yo sí, es más, no presenté ni el primer parcial y creo que no cumplí con tareas de 2
semanas porque me fui a presentar a la Ciudad de México. Estoy consciente que pues voy a reprobar, ¿no? Y todas las materias porque estaba en juego pues que me den mi base, todavía falta el último examen oral, pero ya los dos más difíciles pues ya los pasé. Pero entonces yo sí puedo recuperar en esa semana, ¿no? Sí, ¿O no? La semana... porque no presenté el examen parcial. Sí, honestamente. En ninguna materia. En ninguna materia lo presentaste. No, pero yo dije, bueno, pues si existe una semana de recuperación, pues, bueno, y aunque no existiera, pues es que está en juego mi base, ¿no? Entonces dije, no, pues definitivamente, o sea, cuando hay esa situación, pues tienes que evaluar qué es lo más importante, ¿verdad? Naturalmente. Sí. Pero ve la semana de recuperación, y evaluar también si lo que hagas en esa semana de recuperación te vaya a servir para pasar, ¿sí me explico? Y si no, tengo que volver a cursar el... bueno. Materia, ¿sí? Pero ya vas a tener tu plaza, entonces bien padre. Sí, eso es lo importante, sí, gracias. Sí. Bueno, es todo por hoy, nos podemos quedar platicando aquí mucho rato, pero bueno, el tiempo se acabó y nos vemos el próximo martes a la misma hora. Y cualquier tema, cualquier duda, lo que me decía Beire, lo podemos ver, me manda un mensaje por la plataforma y lo podemos ver sin ningún problema. Y con mucho gusto además. Para eso estamos. Muchas gracias, que pasen buenas noches. Gracias, igualmente, maestro. Gracias. Buenas noches.